Imagina por un instante que tu trabajo, tu familia, tu casa, en general, las formas que definen tu mundo no son más que espejismos, proyecciones de un universo oculto. Entonces, surge en nuestra mente como un susurro en el oído la inquietante pregunta: ¿y si todo eso, esa sólida y tenaz fortaleza incuestionable que consideramos nuestro mundo, no es más que un sutil reflejo de nuestros propios pensamientos, creencias e ideas? Es extraño concebir que este mundo material, repleto de leyes y limitaciones que nos rigen, pudiera ser solo un delicado entremado tejido por nuestros pensamientos a lo largo de los años. Algunos filósofos, científicos y teólogos han indagado en este enigma, sugiriendo que lo que experimentamos no es más que una proyección de nuestras creencias más profundas y de esos pensamientos negativos que se esconden en sombras de dolor. Si esta visión es cierta, ¿qué significado adquiere para nosotros? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas cotidianas con sus pruebas y tribulaciones si tuviéramos el poder de elegir esos pensamientos que se nos vienen a la cabeza? Imagina entonces que cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse y la esperanza se escapa entre los dedos como arena, tú poseas la llave para transformar la esencia de lo que es, moldeando el caos en armonía, la dificultad en oportunidad. Entonces podríamos decir: qué misterio y qué belleza es el poder de la mente. Son escasos los que logran vislumbrar el profundo poder que habita en la mente, y raramente permanecemos despiertos a esta verdad en todo instante. El auténtico poder no emana de las circunstancias que nos rodean, sino de la forma en que decidimos interpretarlas y moldearlas con nuestros propios pensamientos. Hoy vamos a desentrañar el misterio de cómo tus creencias y programas inconscientes pueden estar creando barreras invisibles y cómo, al comprender y saber elegir los pensamientos que a diario llegan a tu mente, es la puerta de entrada para transformar el sufrimiento en felicidad. Hoy emprenderemos un viaje en el que desvelaremos la esencia de lo que realmente da forma al mundo que te rodea. La realidad que percibes no es más que un espejo que refleja lo que habita en lo más profundo de tu ser. No se trata de una afirmación mística, sino de un entendimiento profundo que entrelaza la ciencia y la espiritualidad en una danza armoniosa. La realidad externa se despliega como una proyección de tus pensamientos, emociones y creencias. Es un lienzo donde cada trazo está impregnado de tus creencias inconscientes. Todo lo que ves, sientes y experimentas se encuentra moldeado por estas energías internas. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿cómo podemos comprender esta sutil conexión? Debemos comenzar con la idea de que la realidad material, tal como la conocemos, no es tan sólida como parece. Los físicos cuánticos, guardianes de los secretos del universo, han revelado que, en su esencia más íntima, el universo está hecho de energía en constante movimiento. Las partículas que forman la materia, las que componen todo lo que nos rodea, son en realidad paquetes de energía que se comportan de maneras que desafían la lógica tradicional. No están en un estado fijo hasta que se observan. Existen en un campo de posibilidades, donde existen múltiples realidades hasta que interviene un observador. Este descubrimiento nos lleva a una comprensión más profunda si lo que percibimos como sólido e inmutable son en realidad flujos de energía en constante cambio. Entonces, ¿qué es lo que realmente da forma a nuestra experiencia del mundo? Bueno, la respuesta, como sugieren tanto la ciencia como la tradición espiritual, es nuestra mente. La mente actúa como un lente que filtra la amplia gama de posibilidades en el universo para crear una realidad específica, una experiencia particular que se alinea con lo que creemos y sentimos profundamente. Imagina que tu mente es un proyector
y la película que muestra es el escenario de tus pensamientos, creencias y emociones. Lo que ves en la pantalla de tu vida es una reproducción fiel del contenido de esta película interna. Esta visión de la realidad está respaldada tanto por la física cuántica como por antiguas enseñanzas espirituales. En experimentos de física, como el famoso experimento de la doble rendija, demuestran cómo la observación consciente puede influir en el comportamiento de las partículas subatómicas, haciendo que la materia se manifieste de maneras específicas. Este experimento revela que la mera intención y la observación tienen el poder de alterar la forma en que la realidad se presenta. Desde una perspectiva espiritual, varias tradiciones han enseñado durante mucho tiempo que el mundo externo es una ilusión o maya. Los antiguos sabios entendieron que el universo es una proyección de la mente donde los pensamientos y sentimientos internos dan forma a la realidad externa. Estas dos perspectivas, una científica y otra espiritual, convergen en un punto. La mente no solo percibe la realidad, sino que la crea a través de un filtro que son el sistema de creencias y emociones. Estas no son simplemente reflejos pasivos de la realidad, sino fuerzas activas que dan forma al mundo. Esos programas inconscientes, esos patrones de pensamiento que se instalan a lo largo de la vida, especialmente en la infancia, son como códigos que utiliza el proyector de la mente para crear la realidad que experimentamos. Si esos códigos son limitantes, es decir, negativos o basados en el miedo, asimismo verás un mundo falso. O si bien son positivos, verás un mundo real, el mundo del amor, el mundo que existe realmente. El mundo que vemos surge de los errores de pensamiento. Si queremos ver o percibir el mundo de otra manera, tendremos que corregir esos errores de pensamiento. Y es nuestra responsabilidad elegir, porque hay pensamientos que nos liberan de las cadenas de las autolimitaciones egoicas y nos aprisionan hasta enloquecer. Y hay otros pensamientos que nos llevan a nuestra auténtica naturaleza, que es el amor que somos. Así entonces, en nuestra mente pueden surgir pensamientos de todo tipo, pero tenemos la capacidad de decidir conservarlos o no. El problema no es tener pensamientos impuros, sino que no tengamos ni uno que queramos conservar. Si surge un pensamiento de odio, de juicio, hay que observarlo y reconocer su falta de valor. Al observarlo, entonces estamos yendo a la causa de los problemas, porque siempre pensamos que la causa son los efectos del mundo, y esos efectos en realidad son los resultados de la causa que es el pensamiento. Pero, ¿por qué si realmente poseemos el poder de transformar nuestra percepción y abrazar un mundo lleno de amor, no logramos verlo realizado en nuestra realidad? La respuesta es simple. Ese poder tan vasto y luminoso, no queremos creer que lo tenemos porque ese poder puede mitigar la conciencia de culpa. Bueno, ¿y qué es la conciencia de culpa? La culpa se presenta como un mecanismo creado por el ego para mantener una distancia entre el individuo y su verdadera esencia espiritual. Es un estado mental que lo tenemos todos como individuos separados. Inconscientemente nos sentimos culpables por nuestros pensamientos, acciones o decisiones, creando una profunda sensación de separación. Nos atenaza la duda y preferimos ocultar el poder de los pensamientos, buscando así un alivio temporal que amortigüe la carga de la culpa. Al percibirnos como seres separados e insuficientes, carentes de nuestro ser, olvidamos que si aceptamos esa fortaleza interior, no solo nos liberaremos a nosotros mismos, sino que también comenzamos a tejer una nueva realidad, una en la que el amor florece y se manifiesta en cada rincón de nuestra existencia. Hemos usado la mente sin amor. Hemos usado la mente para fabricar en vez de crear. Hemos usado la mente para multiplicar ilusiones en vez de extender la verdad de lo que somos. Hemos usado el poder de nuestra mente en pos de fabricar la fantasía de la separación, de la desunión, de la insuficiencia. Eso genera culpa. Entonces, negar el poder de la mente puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si creemos que lo que pensamos no tiene ningún efecto, puede que dejemos de tenerle miedo,
pero es bastante improbable que le tengamos respeto. No hay ni un solo pensamiento que no produzca efectos. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Paradójicamente, para negar el poder de nuestra mente, necesitamos el poder de nuestra mente. Esto obviamente es un estado paradójico que no puede sino producir ansiedad. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo vamos a poder recobrar el poder si lo estamos usando para negar el poder, si le tenemos miedo y sentimos culpa por ello? El ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme. Ese sistema de pensamiento que está en tu mente va a hacer todo lo posible para que no renuncies a él. Por eso es importante observar tus pensamientos de ataque, tus resentimientos. Es importante que te des cuenta que el sistema de pensamiento del ego, a diferencia del sistema de pensamiento de la verdad, no te hace feliz, que son pensamientos falsos que niegan tu realidad. Es importante que te des cuenta qué efectos tienen esos pensamientos, para que puedas elegir soltarlos. Si eliges soltarlos, tarde o temprano el amor ocupará su lugar. Te tienes que dar cuenta que los juicios te mantienen en el infierno. Cuando abrigas pensamientos no amorosos, pensamientos falsos, percepciones egoicas, te estás encadenando más en el infierno, porque así como estás viendo a tu hermano con juicios de todo tipo, te estás viendo a ti mismo, y si no te apetece amar incondicionalmente, por lo menos no tengas pensamientos de odio. Hay un cuento zen que dice que una persona salió a caminar por la noche y de repente se encuentra con una serpiente en el camino. Se asustó mucho y se fue corriendo para ponerse a salvo. Al otro día, con más luz, se dispone a ir por el mismo camino. Todavía un poco asustado, no vaya a ser que la serpiente todavía esté ahí para amenazarlo. Cuando llega al lugar donde había encontrado la serpiente, el miedo se intensifica, hasta que observa que hay una soga en el piso enrollada y que lo que él creyó que era una serpiente era una soga enrollada, que no le iba a hacer absolutamente ningún daño. Ahora, si él no hubiera estado dispuesto a volver a ese camino, si él no hubiera estado dispuesto a observar, hubiera vivido con miedo toda la vida de volver a ese camino. Es necesario observar el sistema de pensamiento del ego para darnos cuenta de que no es una serpiente amenazante, sino que es una soga enrollada. Hay que observar las ilusiones y reconocer su falta de valor. Tienes que estar completamente dispuesto a examinarlas para ver la locura del ego y renunciar a ellas. Pero una pregunta surge de todo esto y es, ¿cómo no juzgo a otros por sus actos horribles? ¿Cómo puedo perdonar a un asesino, por ejemplo? La observación y el no juicio es un proceso de mirar una situación como los asesinos y preguntarnos qué nos dice ese evento sobre lo que creemos. Comencemos observando honestamente nuestras reacciones a estos asesinatos que incluyen todo tipo de sentimientos y juicios sobre las víctimas y los victimarios. Todos estos sentimientos y pensamientos son útiles para descubrir las creencias ocultas del sistema de pensamiento del ego. Por ejemplo, que el mundo es real, que somos cuerpos, que lo que llamamos muerte es el final de lo que llamamos vida, que somos vulnerables a los ataques. La lista sigue y sigue. Luego hay que reconocer que todos esos son sentimientos y pensamientos sobre nosotros mismos que hemos proyectado a las víctimas, así como a los victimarios. Estamos aprendiendo que los sentimientos y los pensamientos junto con el dolor que causaron ya estaban con nosotros antes de que el evento tomara lugar. El evento solo pareció causar los sentimientos. Por eso el curso de milagros dice que perdonamos a nuestros hermanos por lo que no hicieron. Procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que Él no hizo. Los asesinos no causaron nuestros sentimientos, nuestras creencias erróneas lo hicieron. Si estamos dispuestos a ver cualquier situación de esta manera, estamos empezando a cuestionar las mentiras del ego. Entonces, estamos en posición de pedir otra forma de ver. Esto a veces es muy difícil de hacer, requiere práctica y mucha honestidad, pero es la única forma en que podemos ponernos en contacto con las creencias que nos mantienen arraigados en un sistema de pensamientos que nos está causando mucho dolor. Este dolor viene de creer las mentiras del ego y no de la situación, en este caso los asesinos. Es muy importante que practiquemos esto sin negar
Ninguno de los sentimientos o pensamientos que tenemos sobre los escandalosos eventos en este mundo de miedo y odio del ego, y sin obligarnos a tratar de aceptar un nuevo sistema de creencias que desafíe nuestra perspectiva habitual del ego. Esto solo nos hace refugiarnos en nuestros puntos de vista erróneos y nos da más miedo. Si estamos dispuestos a decir simplemente tal vez me equivoqué con esto, entonces el mundo que hemos fabricado y todas nuestras relaciones, incluidas aquellas que amamos, se convierten en nuestro salón de clases para aprender la interpretación del perdón, de todo lo que experimentamos en lugar de servir como una distracción. Cuando observamos y no hacemos juicios, nuestros pensamientos cambian dando una interpretación diferente y un propósito diferente para ellas. Sin esas experiencias, no seríamos conscientes de las creencias erróneas sobre nosotros mismos o los juicios, ya sean para bien o para mal, que nos mantienen en nuestro sueño profundo. Nos hemos hecho temerosos de lo que es real y por eso tenemos en nuestras manos ese maestro interno que nos invita a dar pequeños pasos con él hacia una nueva forma de pensar. Si hacemos esto continuamente, de observar el sistema de pensamiento del ego y entregar esas interpretaciones al maestro interno, no estaremos solos. Eventualmente despertaremos completamente del sueño con la comprensión de que en realidad solo estábamos soñando sin pensamientos de muerte ni necesidad de morir. Mientras tanto, cada paso en el perdón nos trae más paz y nos acerca a nuestra verdad, donde nuestra familia incluirá a todos y no experimentaremos ningún sentido de pérdida. Si te gustó el video, no dejes de darle me gusta y suscribirte para que el algoritmo lleve este mensaje a más personas que lo quisieran ver. Muchas gracias por su tiempo.